pero esta vez de la parte programática, ¿no? Eh, entonces, les había mostrado el poder del pipeline, ¿no? Esta manera de conectar programas, sus inputs y sus outputs directamente en el shell con el carácter o el comando pipe, que es esta barra vertical, entonces que nos permite hacer filtros. eh, la idea es que el usuario no tenga que, por ejemplo, hacer un programa específico para hacer algo, sino tenga la libertad de poder ir componiendo eh, cuáles son los diferentes elementos para poder lograr un output deseado, pero sin tener que tal vez programar o hacer un programa mucho más consecuente y que serviría solamente para eso. Entonces podemos combinar diferentes comandos. Entonces, como ya se pueden imaginar, ya que hemos visto que un shell en realidad está implementado con fork y exec, eh, entonces para poder implementar el pipe, o sea, la comunicación entre procesos que permite hacer esta conexión muy sencilla entre, en este caso, padre e hijo, vamos a tener la noción de pipe, que es en realidad una especie de tubo, ¿no? Que puede ser de dos tipos. Una, un pipe full duplex, quiere decir que tengo un tubo en el cual yo puedo leer y escribir en uno de sus extremos, indistintamente, y lo mismo leer y escribir en el otro de sus extremos. Ese sería el tipo, vamos a decir, ideal. Sin embargo, ese tipo no existe en Linux. En Linux, los pipes van a ser unidireccionales, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un tipo de pipe que tiene un extremo de lectura y un extremo de escritura. Si queremos hacer una comunicación, vamos a decir, de un lado al otro, tenemos que crear otro pipe, ¿no es cierto? Vamos a dibujar un poquito diferente para que se entienda. Entonces, ¿no? Si queremos enviar un mensaje hacia el otro lado, entonces tenemos que utilizar dos pipes unidireccionales. Entonces, la comunicación de todas maneras se puede hacer hacia los dos lados, pero el sistema solamente nos permite tener un pipe donde en un lado solo se puede escribir y en el otro lado solo se puede leer, ¿no? A diferencia de un full duplex que indistintamente cualquiera de los lados se puede leer y escribir. Ok, entonces un pipe va a tener los dos extremos, uno en lectura y otro en escritura, y cómo vamos a nosotros utilizar este mecanismo para poder hacer hablar a los procesos. Entonces, este es un primer tipo de comunicación muy básica, y vamos a ver después que hay otros diferentes tipos de comunicación entre procesos, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación va a utilizar la relación padre e hijo para permitir a los procesos de comunicar. Entonces, ya hemos visto varias veces, hemos comentado de que cuando hacemos un fork, todo el código del padre se copia inicialmente al código del hijo. Lo único que diferencia es si testeamos el valor de retorno del fork, ¿cierto? Para saber si estamos ejecutando en el hijo o en el padre, ¿no? Esto queda clarísimo. Adicionalmente, habíamos dicho que todos los recursos, incluidos los ficheros abiertos del padre, van a ser heredados por el hijo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer hablar dos procesos, inicialmente con esta relación padre-hijo, podemos hacerlo, puesto que cuando creemos el pipe, cuando vamos a ejecutar el system call para crear un pipe, eso lo podemos hacer en el padre
y cuando se cree el hijo, el pipe va a ser heredado. Entonces vamos a tener el mecanismo para poder leer y escribir y que el padre y el hijo puedan comunicar. ¿Sí? Y eso, como les decía, gracias a que el hijo hereda los files descritos de todos los ficheros, ¿no? Entonces pueden ser ficheros reales. Este es una especie de pipeline, una especie de fichero, pero no es un fichero como tal, simplemente es un mecanismo interno de comunicación básica que utiliza exactamente las mismas interfaces que un fichero convencional. ¿Ok? Entonces, este pipe eh, va a servir para que el padre y el hijo comuniquen. Es como les decía, vamos a ver ejemplos en los que podemos requerir que uno le envíe un mensaje y viceversa. Entonces requeriríamos dos pipes para poder enviar mensajes de los dos lados, ¿no? Inicialmente como padre e hijo. Pero el mecanismo de pipe permite también que un proceso padre pueda crear varios procesos hijos y entre los procesos hijos se puedan mandar también mensajes. Entonces, si bien para poder permitir a los procesos poder hablar, requerimos esta herencia del file descriptor, del pipe, ¿no es cierto? Si el padre crea más procesos hijos, en ese caso, los procesos hijos pueden hablar tanto con el padre como entre ellos, utilizando los mecanismos de los padres, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama, ya les había indicado en inglés, siblings, ¿no? Pues son hermanos eh, también pueden hablar entre sí. ¿Quedado claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces veamos ahora el mecanismo pipe ya en la parte de programación. Entonces, el system call pipe va a requerir como argumento un array de dos enteros. Como nos pueden imaginarse, estos dos enteros, ¿no? En la posición 0 y en la posición 1. Entonces, cuando yo inicializo esto, el valor que yo tengo aquí, yo no sé cuál es el valor que va a ser devuelto por el system call pipe, me indica el lado, vamos a decir, del pipe para hacer un read. Y el que está en la posición 1, el valor que está en la posición 1, es el file descrito del pipe para hacer la operación write. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, visualmente podríamos ver algo así, ¿cierto? Por un lado, voy a cambiar esto, perdón. Entonces, estoy leyendo y estoy escribiendo. Entonces, meto datos por un lado y por el otro lado. Los datos están yendo hacia ese lado. ¿Sí? Este system call, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Les había dicho que hay una tabla de file descriptors, ¿no es cierto? Y un file descriptor es en realidad un, una abstracción para poder acceder a diferentes recursos. Pues cuando ustedes crean un fichero o quieren abrir un fichero, el sistema operativo lo que hace es asociar un identificador único o un file descriptor, que va a ser un entero, que no sabemos a priori su valor,
que internamente el sistema operativo sabe que se está apuntando hacia un fichero donde queremos hacer operaciones de read y write, ¿no? En el caso que sea un fichero normal. Ese mismo mecanismo se va a utilizar para otros recursos como los pipes. Entonces, en la tabla de file descriptor que está manejando dentro del kernel, el valor que va a tener en el file descriptor para el pipe va a representar a este mecanismo de comunicación entre procesos básico. ¿Ok? Entonces, como les decía, cuando estamos hablando aquí de un array de dos enteros, este de aquí es la posición. Entonces, en la primera posición está el extremo de lectura y en la posición número 1, la primera posición, o la 0, es el de lectura y la segunda posición, o la 1, es en el extremo de escritura del pipe. Pero en la tabla de file descriptor, entonces aquí si le llamo fd table, ¿sí? Nosotros a priori no sabemos dónde está el valor X o el valor Y. Y todo va a depender de cuántos ficheros, sockets o recursos está utilizando el proceso. ¿Okay? Entonces no sabemos el valor exacto de X, Y. Entonces, al hacer el pipe, lo que va a crear es estas dos entradas en la tabla de file descriptors, y estos dos valores los va a copiar y los va a poner en este array que nosotros estamos pasando como argumento. ¿Sí? Y de esa manera, el usuario, una vez que ha creado el pipe, puede hacer operaciones de read y write directamente en los extremos correspondientes con el mismo interfase de lectura y de escritura que podría hacer a un fichero convencional o un socket convencional. Es exactamente el mismo interfase porque las operaciones de read y write simplemente esperan como argumento un file descriptor. No les importa si es un pipe, no les importa si es un fichero o un socket o lo que sea. ¿Ok? Entonces, no se olviden, el mecanismo de comunicación entre procesos va a pasar por llamar al system call pipe, pasándole un arreglo de enteros, de dos enteros, y él va a inicializar el pipe como tal, como mecanismo de comunicación, y va a copiar los valores en la posición 0 y posición 1. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Perfecto. Ok, entonces, como les decía, una vez creado el pipe, cuando utilizamos el system call de lectura o escritura, le pasamos como primer argumento el file descriptor donde queremos leer o escribir, ¿no es cierto? Y eso es el pipe o un fichero o lo que sea. Como segundo argumento, le vamos a pasar el puntero hacia un arreglo de bytes que es algo ya reservado en memoria. Entonces nosotros podemos definir un buffer de un tamaño fijo, o también utilizar malloc, como hemos visto en el tutorial de C, ¿no es cierto? Y como, eh, argumento adicional le decimos cuántos elementos yo quiero leer o escribir, ¿sí? De este file descriptor. Y el valor que me devuelve el system call read y el system call write es cuánto efectivamente se ha leído o escrito. Y eso, para los que han pasado de la informática conmigo, saben exactamente a qué me refiero, ¿no? Siempre les he dicho, cuando están enviando, haciendo lectura, escritura de sockets a través de la red,
no se puede garantizar que yo le diga, quiero leer 50 y efectivamente 50 se hayan leído. Siempre hay que verificar el valor que retorna el read o el valor que retorna el write. ¿No es cierto? Eso para los sockets. Pero para la lectura y escritura de ficheros o de pipes, las chances de que lo que uno escribe y lo que uno lee no sean idénticas son muy, muy bajas. Vamos a decir, no imposible, pero siempre hay que verificar si lo que hemos leído o lo que hemos escrito es exactamente lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, no está de más hacer ese test. Y eso más cuando se habla de comunicación a través de software. Entonces, no se olviden, pasamos el file descriptor de, en este caso, el pipe, un puntero hacia memoria donde queremos, en este caso, leer, y que el sistema operativo nos ponga los bytes que ha leído y cuál es la cantidad que estamos esperando leer. Y lo propio para la escritura. Ok. En el caso de pipes, entonces, vamos a, cuando hacemos un read, se va a bloquear hasta que los datos sean escritos en el pipe. Y eso es importante entender porque no es un llamado no bloqueante. Ya saben que cuando es no bloqueante llaman y si no hay nada que leer o escribir, entonces va a continuar, ¿cierto? Aquí sí se bloquea para garantizar justamente que el padre y el hijo puedan comunicar. ¿Sí? Lo propio, cuando están haciendo un write, se va a bloquear hasta que ya sea el buffer se llene o el consumidor, en este caso puede ser el padre o el hijo, hayan leído los datos. Entonces es importante que cuando hagan las lecturas y escrituras, traten de que los valores que van a leer y escribir sean idénticos, ¿no? Estoy mandando 10 bytes y al otro lado te voy a leer 10 bytes. Caso contrario, van a tener una especie de desincronización y no van a saber cuántos bytes están leyendo y van a tener que verificar el valor de retorno, etc., ¿no? Pues en concreto, para los ejercicios que vamos a hacer, siempre tengan cuidado del tamaño que están leyendo y escribiendo. ¿Ok? Cuando hacen un read, tienen que ver el valor que se va a poner en el buffer, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, el otro lado donde están leyendo termine, o se haya hecho un cierre del pipe, porque el programa puede simplemente cerrarlo una vez que piensa que ya no ha necesidad de comunicar. Entonces, en ese caso vamos a tener un end of file, o sea, un fin de fichero, o un cero en la operación de, ¿cierto? Y en el caso del write, ¿no? Si el otro lado ha cerrado, en ese caso se va a generar una señal, es una especie de alarma. El tema de las señales lo vamos a ver ya en detalle cuando estemos programando las señales. Aquí simplemente les estoy indicando que hay que tener mucho cuidado cuando uno cierra el canal de comunicación, entonces pueden existir casos un poquito fuera de nuestro control. Entonces, para los ejercicios, inicialmente vamos a ver cosas muy sencillitas, donde vamos a hacer simplemente lectura y escritura para no complicar mucho la vida. Pero sí es importante que sepan este tipo de comportamiento. ¿Sí? Entonces, una vez más, no se olvide, la operación read y write son las estándares. Le pasamos el file descriptor correspondiente al extremo que queremos leer o escribir, un buffer, un puntero hacia un buffer de bytes, donde queremos que en este caso el sistema nos ponga los datos que el otro extremo ha escrito y la cantidad de bytes que queremos leer. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos gráficamente cómo se puede entender. Como les indiqué, en un sistema full duplex o totalmente bidireccional que sí existe, por ejemplo,
sabemos que los sistemas BSD, de los que están heredado sistemas como el macOS o también el caso de Solaris, sí tienen extremos donde se puede hacer ambas operaciones a los dos lados. Entonces, un poquito más poderoso, pero por el otro lado también más complicado de controlar, ¿no? Porque no sabemos quién está escribiendo a qué lado. Entonces, en el caso también que están disponibles para BSD y Solaris, pero también para el mundo Linux y Windows, tenemos los pipes más sencillos, que son unidireccionales. Entonces, si quiero hacer una comunicación de padre e hijo y viceversa, tengo que utilizar dos pipes, como se ve en la figura. Entonces, un extremo siempre va a ser de escritura y el otro extremo siempre de lectura. Entonces, este es el byte, y este es el lado read. Y este es el lado read, y este es el lado write. ¿Ok? Entonces, el que vamos a utilizar es el unidireccional para los ejercicios. Ok. Si ven el libro de referencia, van a ver esta figura que es un poquito difícil de entender, sobre todo por la confusión que hay en el tema de las flechas, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos que tenemos un padre que ha hecho previamente un pipe, ¿no es cierto? Entonces ha creado esta estructura donde tenemos un lado de lectura y un lado de escritura, y sabemos que el que está en la posición 0 es el lado de read, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos haciendo un read, pero esta flecha está al revés para nuestro entendimiento. Simplemente lo que hay que entender es que este extremo de aquí es el de read. ¿Sí? Ok, entonces al lado de read, en el padre, como es el mismo pipe que estamos heredando en el hijo, pues aquí hemos hecho un fork. ¿Sí? Y al hacer el fork, estamos heredando este mecanismo. En el hijo vamos a utilizar el extremo para poder leer los datos o poder, ¿cómo se llama? Perdón, en este caso, si este es el lado read, entonces este es el lado write. Entonces aquí queremos, por ejemplo, mandar datos del hijo hacia el padre, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos hacer una operación de write, ¿no? Entonces hacemos la operación de write de este extremo, y aquí estamos utilizando el extremo en la posición 0. Para que el padre pueda leer, ¿no es cierto? Tiene que utilizar esta posición de aquí. Entonces es de alguna manera inversa a lo que el hijo está utilizando. ¿Sí? Entonces no se confunda mucho, esto es simplemente para saber que, por ejemplo, si el hijo quiere hacer una lectura, tiene que de todos modos utilizar este lado de nuestro pipe. Entonces aquí es una especie de cruce para poder hacer la lectura y la escritura. Bien, eso se va a aclarar cuando veamos ya el código. Ok, un elemento muy importante que tienen que aprender es los 3 file descriptors de base de cualquier proceso, en cualquier sistema en realidad operativo. El mundo Unix, Linux, etcétera, pero también lo mismo se garantiza en Windows World, ¿no? Pero en Unix tiene una característica que la vamos a ver, ¿no? Con los valores que representan estos 3 métodos de input-output. Entonces, cuando nosotros creamos un proceso en Linux o en Unix, el proceso va a tener por defecto estos 3 ficheros, entre comillas ficheros, porque no son en realidad ficheros reales, sino que son 3 file descriptors. ¿Ya? Uno va a ser el del estándar input, y eso ya lo habíamos visto en algún momento, ¿no es cierto? Habíamos dicho
Si yo quiero hacer una lectura del teclado, entonces les había mostrado el fget-s, ¿no? Donde teníamos que pasar un string de dónde leer, y en esa oportunidad habíamos utilizado exactamente esta notación. Entonces el estándar input es por defecto el teclado, ¿sí? Entonces cuando vean stdin quiere decir teclado por defecto únicamente. El otro file descriptor o I/O que tiene cualquier proceso es el estándar output. Entonces, es el lugar estándar donde va a botar los resultados y esa va a ser la pantalla. ¿Sí? Y finalmente, vamos a tener un estándar error, o sea, el proceso va a poder escribir en un lugar los errores que puedan ocurrir en el proceso, que va a ser, en principio, el mismo por defecto que el estándar output. Pues cuando ustedes ejecutan un programa y hay un error, por defecto va también a imprimir en la pantalla, ¿no es cierto? Es lo más lógico. Pero ya cuando veamos un poquito la manipulación de estos input-output, vamos a ver que podemos separar y redireccionar tanto el estándar output y el estándar error hacia diferentes lugares. Y justamente ahí está toda la manipulación de los files descritos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, estos tres files, los pseudo files, ustedes los van a encontrar en todos los lados, en todos los lenguajes de programación, ¿no? Siempre hay una manera de redirigir o escribir en el estándar output, estándar error y leer del estándar input. En este caso, lo que el usuario teclea utiliza el teclado, pero de manera general es de dónde va a leer los datos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué decir ahora de los file descriptors y los valores que se van a asociar en nuestra tabla de file descriptors? Entonces ya les habíamos dicho que todo proceso va a tener una tabla, ¿sí? Y el valor por defecto cuando se crea el proceso, entonces no es la posición únicamente, es el valor 0, 1 y 2. Entonces el estándar input corresponde al valor 0 en todo proceso por defecto. Pues cuando ustedes quieren leer del teclado, pueden llamar a la función, el system call, pasándole sea este valor, sea este otro valor que está definido directamente en algún header o directamente 0. Entonces se sobreentiende que es exactamente lo mismo. Pero una vez más, es el valor, no es la posición. Porque el programador no tiene acceso a esta tabla directamente. Entonces no es algo del estilo, yo puedo agarrar y decir fd table posición 1 o posición. Esto no es así. ¿Sí? Entonces el valor asociado a 0 del file descrito, porque estos son file descritos, son valores de los file descritos. Entonces el file descrito 0 corresponde al estándar input, file descrito 1 corresponde al output y file descrito 2 corresponde al estándar error. ¿Sí? Ok. Entonces, más o menos gráficamente podemos ver algo así, ¿no? Tenemos nuestro proceso con su input, output, error, y como les decía, el valor, aquí este es el valor del, no la posición, pues tenemos 0, 1 y 2. Ok, entonces, en esta tabla, cuando nosotros hagamos una operación dada de ¿cómo se llama? De creación de fichero o creación de pipe, etcétera. Ahí sí vamos a tener los valores concretos y reales del file descriptor como tal. Y vamos a ver en un momento cuáles son esos valores cuando haga el pequeño ejemplo de programación. Un momento. Ok. Entonces, ya sabemos que existe una tabla interna del kernel
donde están los file descriptors. Muy bien. Sabemos que tenemos los valores 0, 1 y 2, que corresponden a algún estándar input, output o error. Perfecto. Entonces, ahora nosotros lo que queremos es redireccionar, ¿no es cierto? Como el pipe nos permite hacer esa redirección del output de un proceso al input del siguiente, ¿no? Esta especie de tubo que estamos creando. Y para eso vamos a requerir duplicar o copiar los file descriptors existentes dentro de esta tabla que nosotros, como les decía, no tenemos acceso directo. Entonces sí podemos poder manipular o hacer la redirección copiando, utilizando dos system calls adicionales, ya sea el dup o ya sea el dup2. En el primer caso, si le pasamos un file descriptor en argumento, nos va a duplicar el valor de ese file descriptor en la tabla interna. Y en el segundo caso, le pasamos dos file descriptors, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a poder copiar el file descriptor en la posición interna, vamos a decir, al que apunta este file descriptor manejado dentro del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, nosotros vamos a poder pedirle al sistema operativo que haga una redirección de alguno de los file descriptors para poder conectar entre sí los diferentes procesos a través de los sockets. Y eso vamos a ver cómo se utiliza para manipular el estándar input, output y error. Bien. Entonces, partamos de un pequeño ejemplo. Este comando, esta es una línea de comando en shell, ¿no es cierto? Les había mostrado el comando cat, que lo que hace es simplemente concatenar diferentes ficheros. Entonces abre un fichero y va a mostrar su contenido simplemente. Entonces vamos a intentar ejecutar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ls y hago cat makefile, en este caso el input de cat es el fichero, entonces simplemente está abriendo el fichero y está botando a su output, o sea, a la pantalla, su contenido. ¿Sí? Ok. En cat, sin embargo, si lo ejecuto de esta manera, está esperando que yo le dé input. Está esperando que alguien le pase un input para poder botar en su output el contenido. Entonces yo no estoy haciendo nada, simplemente escribo cat. ¿Ok? Entonces si yo escribo algo aquí y sigo, pueden ver que hago enter y se replica el output. Es como un eco, ¿no? Porque esa es su función de cat. Es agarrar un input y botarlo al output. Entonces, cuando yo escribo un texto, le estoy dando como input el teclado y cat simplemente está abriendo ese contenido y lo está botando hacia su output. ¿Correcto? Entonces, es un pequeño programa que hace simplemente eso. Bien. Entonces, yo lo que puedo hacer aprovechando esto es lo siguiente. Voy a ejecutar cat. Entonces, cat va a esperar input, en este caso del teclado, y lo voy a redirigir con este carácter. Entonces, esta es una manera de redirigir hacia un fichero. No es exactamente lo que hemos visto anteriormente, esto es simplemente un pipe, ¿no? Entonces, el pipe lo que hace es agarrar
el input de un proceso y conectarlo, perdón, el output de un proceso y conectarlo al input del siguiente proceso, eso está bien. Y lo que yo puedo hacer es hacer una redirección hacia un fichero. ¿Ok? Aprieto Enter. Y ahora CAT está esperando input del teclado. Entonces yo puedo escribir. Entonces cuando aprieto Enter, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo internamente? Lo que ha hecho es leer el input del teclado y, como vimos, debería botar el output hacia hacia el estándar output, hacia la pantalla. Pero como yo estoy redirigiendo hacia un fichero, entonces el output que debería estar en la pantalla ya no se ve aquí en la pantalla, sino que está siendo escrito en este fichero file.txt. ¿No? Entonces, si continúo escribir y hago Enter, ya no me muestra esa especie de eco. Y si veo ahora el fichero, efectivamente, el output de este comando o este pequeño ejecutable cat ha sido redirigido hacia un fichero. ¿Sí? Y obviamente puedo combinar todo esto. Entonces puedo hacer, por ejemplo, ls sort, ¿no? Habíamos visto que esto abre ls, hace un pipe y esto bota hacia el standard output. Aquí está el resultado. Entonces es la lista ordenada de los diferentes ficheros que yo tengo. Y este output yo puedo redirigirlo hacia, por ejemplo, el file txt. Ejecuto, ya no se ve nada en la pantalla. Todo el output ha sido movido o redirigido hacia el fichero file.txt. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo ver que el Hello World ha sido reescrito o sobrescrito, o sea, se ha borrado y simplemente me está poniendo en el fichero el contenido del output de toda esta cadena de comandos eh, gracias al pipe. ¿Ok? Entonces, este pequeño paso para redirigir el output hacia un fichero, si pensamos un poquito cómo se programa esto internamente ya en C o en Shell, cómo ha hecho para hacer esto, nos podemos dar cuenta que aquí sí estamos haciendo una redirección de la ejecución del último programa, ¿no? El output del último programa, y estamos redirigiendo hacia un fichero. Ajá. Entonces, veamos cuál sería la idea de esa redirección ya vista del lado de file descriptors. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, aquí tenemos el pequeño ejecutable cat, ¿no es cierto? Que está esperando un cierto input, que puede ser otro comando o puede ser lo que escriba el usuario, lo que sea, y estamos redirigiendo el file descriptor del output, o sea, el 1, hacia, en este caso, un fichero. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a programar esto? Primer paso es abrir el fichero para poder escribir dentro de él, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a utilizar el system call open. Entonces, abrir un fichero y aquí le doy el nombre del fichero. Listo. El open me devuelve un file descriptor, ¿sí? Y ese file descriptor lo voy a guardar aquí con el nombre fd. Perfecto. Ahora, yo lo que quiero es redireccionar todo lo que se escriba, lo que el proceso escriba en el estándar output, yo quiero redireccionarlo hacia el estándar, perdón, hacia el fichero, o sea, hacia el file descriptor del fichero. Y para eso voy a utilizar el system call dup2. Entonces estoy duplicando, estoy copiando, ¿no?, el valor de un file descriptor con el otro, ¿no? Entonces, en la posición donde está el estándar output, ¿no?, que es el que me interesa, yo le estoy diciendo con este pequeño dup aquí,
estoy diciendo, copia el valor del file descriptor del fichero en el lugar donde está normalmente el standard output. Y de esa manera estoy redireccionando todo lo que vaya al standard output ahora a este file descriptor del fichero. Y como el file descriptor del fichero es un file descriptor, o sea, un entero, entonces no hay ningún problema. El sistema operativo no hace diferencia entre dónde está, si está escribiendo a la pantalla, o a un fichero, o a un socket, no le interesa, porque es un simple file descriptor, ¿no? Y después tengo que cerrar el file descriptor que no voy a utilizar, ¿sí? Y en este caso, el file descriptor que no voy a utilizar es el file descriptor del fichero. ¿Por qué? Porque aquí con este dup estoy duplicando, estoy poniendo en la posición del standard output, en realidad, el valor del file descriptor donde yo quiero que se redivida. Una vez que he hecho esto, o sea que he duplicado en la posición o en el valor del standard output, ahora en la redirección hacia el fichero, le estoy cerrando esta. Todo output que yo haga al standard output se va a escribir dentro del fichero. Y en otras palabras, he replicado lo que este carácter o este comando de redirección hace exactamente en el shell, pero en un programa. ¿Ok? Entonces, para que se entienda paso a paso. Cuando yo hago el open, ¿sí? En el file descriptor table, el valor del estándar in, o sea, 0, va a ser puesto ahí, está perfecto. Después, estos tres van a estar definidos. Como no estoy haciendo, previamente estoy asumiendo ninguna otra operación, entonces, cuando cree un file descriptor hacia el fichero, normalmente va a tomar la posición número 3, ¿no? Entonces, por eso les decía, el valor efectivo del file descriptor depende cuando uno está creando el file descriptor. Entonces, si uno, digamos, abre 10 ficheros o abre sockets, etcétera, este valor puede variar de acuerdo a lo que ya está abierto, ¿no? Entonces, asumimos de que en este caso no hay ningún otro fichero ni nada abierto, entonces va a tomar el siguiente inmediato. Entonces, este es, una vez más, no es la posición, es el valor, ¿sí? Entonces, el valor 3 me hace referencia al file descriptor hacia el fichero. Entonces, cuando ustedes hacen el open, el valor 3 va a ser asociado a FD. O sea, el puntero de alguna manera hacia el fichero. Muy bien. Ahora, hago el dup. Bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo con el dup 2? Con el dup 2 yo le estoy diciendo, duplica el valor del file descriptor del fichero a el valor del file descriptor del standard output. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto va a tener esto? Nos va a agarrar el valor 3 y lo va a copiar en la tabla interna con el valor 3. ¿Sí? Entonces, cuando alguien escriba en 1, o sea, en el estándar output, en realidad va a estar escribiendo en el file descriptor 3 que corresponde a nuestro fichero. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez de que se ha hecho el dup 2, yo tengo dos maneras de escribir al fichero, sea directamente utilizando el fd, pero como he hecho el dup y he duplicado el valor aquí, he sobrescrito el file descriptor correspondiente al estándar output, ya no existe eso, ¿no? Entonces, efectivamente, esta redirección hacia el fichero ya no tiene sentido utilizar el fd, ya nadie lo va a utilizar. Podría utilizarlo, ¿no es cierto? Podría ser un write aquí fd, ¿no?
y eso también escribiría en el fichero, pero en principio a mí no me interesa hacer eso, porque lo que quiero es redirigir todo el output de todo lo que está escribiendo en el estándar output que se escriba en el fichero. Y es por eso que el siguiente paso va a ser cerrar el file descriptor correspondiente al valor 3. ¿Sí? Ahora desaparece. Entonces, cuando el usuario escriba en std out, en realidad va a escribir en el file descriptor de ficha. ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Perfecto. Entonces les voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo. Ok. Entonces, aquí tengo exactamente lo que les he mostrado. ¿Sí? Vamos a editar. Bien. Entonces, aquí tengo el valor de la apertura de un fichero que se llama files.txt y lo que estoy haciendo es write only, append o creación. Entonces, si no existe el fichero, lo va a crear y estos son los flags que ya habíamos visto para lectura, escritura de grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo hago el DUC2 y estoy haciendo la redirección hacia todo el standard output. Estoy cerrando el F2 y ahora cuando yo haga printf, el printf por defecto escribe en el standard output. Entonces, vamos a ejecutar este código, ¿no? Entonces hago un gcc, y ahora voy a ver que no haya fichero, ok, entonces no hay el txt, y ahora ejecuto, y ahora puedo ver que efectivamente todo el output ha sido redireccionado hacia el fichero, ¿no? Bien, ahora voy a hacer algunos pequeños cambios, ¿no? Entonces, ahora yo puedo hacer lo mismo haciendo un write y ya sabemos que el write requiere eh, una cadena de caracteres y también cuántos bytes quiero escribir. Aquí estoy poniendo de manera explícita, podría utilizar sizeof, etcétera. O yo puedo utilizar el fprintf y aquí poner stdout explícitamente, ¿no? Y aquí lo propio, puedo hacer hello from fprintf. Y ahora vamos a compilar de nuevo y ejecutamos. ¿Okay? Y ahora vemos el resultado en el file, ¿no? Pues como pueden ver, sea como sea la manera que estamos realizando aquí, todo se está redirigiendo porque el file descriptor del fichero ya está duplicado y reemplazado en la tabla interna del sistema operativo del kernel. ¿Ok? Perfecto. Ahora, quería mostrarles. Ya. Veamos entonces, por ejemplo, el valor de los file descriptors, ¿no? Para entender un poquito mejor. Entonces aquí eh, habíamos dicho que para crear un pipe, ¿sí? Requerimos un array de 2 posiciones, ¿no? Para poder comunicar por un lado de la escritura y por otro la lectura. Entonces, cuando yo creo el pipe aquí, estoy pasando el array y va a inicializar el array en la posición 0 y en la posición 1.
Entonces yo puedo aquí imprimir cuál es el valor del file descriptor para lo que está en la posición 0 y en la posición 1. Veamos. Entonces si yo compilo ahora ese file descriptor y hago un a.out, aquí podemos ver que efectivamente ha creado internamente en el file descriptor número 3 y número 4 que corresponderían a el valor siguiente a 0, 1 y 2, ¿no? El standard input, standard error, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si yo creo, antes de llamar al pipe, por ejemplo, dos ficheros, vamos a ponerle, ¿no? Entonces aquí creo un primero y después otro fichero de este estilo, ¿sí? Y vuelvo a compilar y ejecutar. Y aquí pueden ver que efectivamente, como han habido más creaciones anteriormente al pipe, entonces los valores van a ser diferentes. Por eso es que no estamos referenciando una posición, estamos pasando al sistema, al system call para que él nos inicialice los valores de la entrada y la salida para los pipes, para que el usuario pueda manejar de una manera mucho más simple los extremos de lectura y de escritura. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver ya cómo hacer para que los procesos puedan comunicar entre sí. Ya sabemos que el exec, ¿no? Que es 5 diferentes variantes del exec, lo que hacen es, a ver, ¿quién se acuerda qué es lo que hace el exec? Que saben puntos extra. Así no hablo solo yo. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el exec para poder ejecutar el código? No se olviden que tenemos el examen a la vuelta de la esquina. ¿Cómo funciona el exec? Si no responden, les voy a preguntar de manera aleatoria. A ver, Alejandro. Inge, soy Adrián, pero podría decir, os acabo de poner manexec y dice que reemplaza la función, o sea, el proceso actual, bueno, la imagen del proceso actual por un nuevo proceso de imagen. Y pues, mm, bueno, eso es lo que hace realmente, o sea, crea prácticamente una copia de una instancia de la ejecución, diría yo. Ya, entonces,
Para recordarles, habíamos dicho que si tenemos un proceso padre y hacemos un fork, ¿no es cierto? Lo que hace es copiar exactamente el código del padre, pero este va a ser el hijo, ¿no es cierto? Dependiendo de la condición, testeando el valor que retorna fork, ¿sí? Si el hijo o el padre ejecutan un exec, cualquiera sea este, efectivamente el exec agarra el código binario del programa que está en el disco duro y reemplaza el cuerpo del proceso completamente. Y por eso es que les había mostrado que una vez que el exec es llamado, el código que viene después del exec jamás se va a ejecutar, porque se está reemplazando completamente el binario en memoria con el código binario del programa que queremos ejecutar. ¿Sí? Perfecto. Si estamos reemplazando, en este caso en el hijo, pero también es válido para el padre, en cualquier programa que uno ejecute exec, ya como el código está completamente reemplazado, ¿no es cierto? No vamos a poder volver a la funcionalidad original, ¿sí? Además que el exec requiere un binario, un ejecutable. Entonces, si ustedes quieren ejecutar algo que hemos hecho ya en la consola, en el terminal, con los pipes, aquí está el pipe, el carácter de comunicación, ¿cierto? ¿Qué va a entender el exec? El exec va a entender que este es el binario de un programa y este binario no existe. Lo que va a estar esperando él es ya sea LS o ya sea SORT o ya sea WC o ya sea CAT o cualquier binario. Pero este ejecutable supuestamente va a decir error, no existe, no puedo encontrar el binario. Justamente porque este es una combinación de varios ejecutables a la vez. Esto es un pipe, ¿no es cierto? Entonces esto en C no va a ser posible ejecutar directamente. Entonces, para emular o ver cómo se podría ejecutar este pipe de aquí de manera programática, o sea que estos dos programas puedan comunicar conectando su estándar input y su estándar output. Aquí está una manera de hacerlo directamente en C. Entonces analicemos cómo se ha hecho esto. Bien. Lo primero es que sabemos que el programa principal que va a ejecutar esto va a ser el padre, ¿no es cierto? Y para poder conectar o enviar el output de uno al input del otro, necesitamos un pipe, ¿verdad? Y ya hemos visto que un pipe es un mecanismo que utiliza file descriptors y requerimos un pequeño array de dos posiciones, uno para la lectura y otro para escribir. ¿Sí? Ok. Adicionalmente, requerimos algunos otros valores, por ejemplo, el PID para saber si estamos en el padre o el hijo, etcétera, etcétera. Y aquí está, por ejemplo, el valor de retorno de la ejecución de un proceso. Perfecto. Entonces, con esta instrucción de aquí, ¿qué estamos haciendo? Simplemente creando ese medio de comunicación entre padre e hijo. Llamamos el fork. Entonces, una vez más, estamos agarrando el parent y creando una copia idéntica en el child o el son. ¿Sí? Perfecto. Testeamos el valor de retorno de fork. Entonces ahora sabemos exactamente que este código va a ser ejecutado en el proceso hijo. Genial. Y este va a ser ejecutado en el proceso padre, ¿no? Este es child y este es padre. Excelente. Ahora, ahí viene la comunicación entre los dos. Hemos dicho que el hijo
¿es cierto? Que normalmente tanto padre como hijo tienen su estándar in, su estándar, vamos a borrar esto, para que se entienda, aunque está en la próxima diapositiva, pero no importa. Ok, entonces, el proceso tiene su propio estándar in, estándar output y estándar error, ¿correcto? Entonces, vamos a Ingenuo duda, ¿por utilizar. qué fork devuelve en un entero como pit? O sea, ¿por qué pit puede ser cero o tiene que ser igual a cero para que entre al if? Porque lo que Ah, estaba no, justamente leyendo ahorita el fork es que comunica y hace un reemplazo de una llamada de un proceso. Pero hemos dicho que pit es el fork paréntesis paréntesis. Y por eso le quería preguntar, ¿por qué estamos duplicando el proceso y por qué eso tiene que ser un número entero? a ver, a ver, a ver, a ver. El fork lo que hace es copiar todo el código del padre en el hijo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ya, entonces en memoria, el código completito del padre se copia en un nuevo proceso. ¿Sí? Ok. Y ya sabemos que el valor que devuelve el fork en el proceso hijo es igual a cero. Es la única manera de diferenciar si estamos ejecutando en el padre o en el hijo. Entonces, si ustedes, como les dije, no hacen este test, if, PID 0, else, etcétera, los dos procesos van a ejecutar exactamente lo mismo si no ponen esta condición. Si la ponen, entonces este código de aquí solo se va a ejecutar en el child. Y el código else se va a ejecutar en el padre. Esa es la única manera de saber si estamos ejecutando en el padre o en el hijo. Y adicionalmente, habíamos visto que en el código del padre, el PID que devuelve fork es el PID del hijo. Entonces, si en esta parte de aquí imprimen el valor de PID, les va a dar el valor del hijo, del proceso hijo. Y si imprimen aquí, obviamente les va a dar cero en el child. Pero no se olviden que es una copia idéntica del código del padre que se ejecuta en un nuevo proceso. Y la única manera de diferenciar el padre del hijo es testear el valor devuelto por el fork. ¿Sí? Entonces, hecho el pipe está ya creado en el padre. Siguiente, llamo al fork, se copia en la memoria el padre y el hijo y tanto el proceso padre como el proceso hijo tienen su estándar input, su estándar output y su estándar error, ¿no? En el valor 0, 1 y 2. Y ellos son idénticos. ¿Sí? Bien. El padre ha creado el pipe. Entonces, como al hacer el fork se hereda todo, el hijo también hereda los file descriptors del pipe. Entonces, tanto padre como hijo tienen el pipe aquí heredado y listo para ser utilizado. ¿Sí? Bien. Ahora, estoy haciendo un dup en el hijo. Estoy duplicando. Bien, ¿estoy duplicando qué? Estoy diciéndole en el estándar input del hijo, este de aquí, ¿sí? Yo quiero que me pongas el file descriptor 0, que es el extremo de lectura, ¿correcto? Entonces el extremo de lectura lo estoy redireccionando hacia el input del hijo, con este loop de aquí. Inge, ¿ese stdin fileno es el estándar de input del hijo siempre o lo hemos declarado anteriormente? ¿Cuál, perdón? Lo que está subrayado en verde justamente puso stdin /fileno que está haciendo el dup2, o sea, está duplicando
y está guardando el valor del input del hijo justamente. Y justamente pregunto si esa variable o es ese stdin fileno siempre nos va a devolver el estándar input del hijo, si tenemos o sea, si tenemos ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Pipelina? No es pipelín. Bueno, si tenemos, sí, pues el pipelín. O eso lo hemos declarado anteriormente. O sea, ¿esto es una variable o qué es exactamente el stdin fileno? Sí, 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 sí. El std in file, file no, o sea, file number, File. Ok. es, es en este caso 0. Y eso quiere decir input de cualquier proceso por defecto. Sea padre, sea hijo, pero cada uno tiene su propio. ¿Sí? Entonces, en el proceso padre, el estándar input, cuando han creado este proceso principal, se ha creado este de aquí como estándar input. Entonces, este es vamos a decir, su conexión hacia el teclado o hacia el input del proceso, del padre. ¿Sí? Cuando han hecho fork, se ha copiado todo y se ha copiado también por defecto el estándar input que tenía el padre. O sea, este está conectado hacia el teclado, o sea, hacia su input, es idéntico. Y ambos son referenciados con el valor 0 o stdin file number. ¿Ok? Pero como son ya dos procesos diferentes, si yo modifico en el padre o en el hijo las tablas de los file descriptors, no va a tener absolutamente efecto en el otro. Yo puedo redirigir, como estoy haciendo en esta línea de aquí, con el do, solamente en el hijo. Pero el valor del padre se mantiene en su standard in normal. ¿Ok? Entonces, al hacer el estándar, hacer el do, con el lado de reads, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy conectando el pipe, que es el mismo para los dos procesos, porque ha heredado este pipe, ha heredado el file descriptor. Entonces, yo conecto el lado read de mi pipe hacia el estándar input del proceso hijo. ¿Sí? Perfecto. El hijo no le va a mandar, no va a hacer un write, solo está leyendo, ¿correcto? Entonces, como está leyendo solamente, voy a cerrar el estándar, perdón, el lado de escritura del file descriptor del lado hijo, porque no lo necesito. Y como ya he copiado y he reemplazado el estándar input del hijo con el pipe, entonces puedo cerrar el lado de read también del FDC. Adelante. Y quería preguntarle, ¿en qué momento los ha abierto los extremos de la tubería? Porque por lo que entiendo ahorita es FD, justamente son los extremos de la tubería, un extremo que es el de entrada y el otro de salida. En Linux mencionó que son unidireccionales las tuberías, y es por eso que ahorita está justamente copiando con el DUP2, copia la zona de read al std fileno, donde, bueno, justamente que es para el valor donde lo va a leer más tarde, supongo. Y luego en DUP2 no sé por qué, no entiendo muy bien esa parte qué es eso del valor de entrada donde está en el write, por qué copia el dato que está en F en la salida y luego mete bueno, dice out, raro. ¿Cuál es entrada y cuál es salida? Perdón por eso. Read es Sí, y sí. write. Una vez más, voy a comenzar de cero. Claro. No, hija, se entiende bastante bien, pero quería preguntar, ¿en qué momento abre las entradas? Porque las está cerrando, pero ¿en qué momento las ha abierto? ¿O se puede simplemente escribir sin tener Sí, que sí, abrir? sí, buena pregunta. Quiero que esto quede bien clarito. Por favor, pregunten si no está claro, porque esta es la base para el trabajo práctico número 3. Si no entienden esto, van a tener dificultades. Por eso estoy yendo bien lentito. Ok. Hemos dicho que un pipe, ¿no es cierto?, es una manera de
comunicar entre procesos, ¿sí? Donde tienen un extremo de lectura y un extremo de escritura. Y eso está dado por simplemente un array de dos posiciones, donde siempre la posición 0 es lectura y siempre la posición 1 es escritura. ¿Ok? Bien. Cuando ustedes llaman a pipe, ahí se crea el pipe. Entonces, como les indiqué, si ven el fdtable interno del proceso, ¿no? Aquí tenemos el 0, que es el estándar input, el 1, que es el estándar output, el 2, que es el estándar error, y en el código que les he mostrado, he llamado a pipe e impreso el valor, ¿no? Y si no hay nada abierto, entonces va a ser, por ejemplo, el valor 3, ¿no? Para el lado, o sea, esto va a ser copiado al R de dos posiciones, donde en su posición 0 va a tener el valor 3 y en su posición 4 va a tener al valor 4. Entonces, digamos, es el FD, ese es el RD2, ¿no? Y en su posición 0, el file descriptor 3 corresponde a la lectura para el read del pipe y la posición 1, que corresponde al valor file descriptor 4, ese es para el write, ¿no? Entonces, si hago, como está aquí, referencia a la posición 0 del FD, concretamente va a ser el valor 3 y el valor 4. Entonces, estos dos valores de aquí son los que corresponden al pipe. ¿Sí? ¿Eso se entiende entonces? Pues cuando yo llamo al pipe, le paso simplemente dónde quiero que me guarde los valores para que yo fácilmente pueda referenciar a esos file descriptors. Pero la file descriptor table, ese es interno y no accesible al programador. ¿Ahora se entiende? Sí, Inge, o sea, el file descriptor que nosotros hemos creado justamente es para tener los input y outputs de las tuberías y ahí almacenamos los valores, pero nosotros no podemos acceder a ese valor directamente. Y nosotros abrimos el file descriptor cuando llamamos al pipe, por eso es que no necesitamos abrirlo y pues, directamente los podemos cerrar. Es lo que entendí hasta el momento. En realidad lo estamos abriendo aquí. Cuando llaman a pipe, Se abre. Ujú. se crea el pipe en el file descriptor table y el system call pipe me está copiando los valores en la posición 0 y 1 del R que yo le estoy mandando. Entonces, cuando yo haga referencia a fd0, va a ser siempre para el lado read, y cuando haga referencia a fd posición 1, siempre va a ser write. ¿Ok? Sí, Inge, ahora está mucho más claro. Se entiende. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda sobre esto? Este código de aquí, el objetivo es emular esto de aquí. O sea, ni siquiera emular, hacer lo que hemos hecho en el shell, ¿no? Ejecutando un proceso y conectándolo al otro proceso. Simplemente. ¿Ok? Entonces, creo mi pipe. Ya tengo los valores exactos en la posición 0 y 1 para poder leer y escribir del pipe. Llamo al fork. Me hace una copia exacta del proceso pipe. Aquí es P y hago el fork. Listo. Sus file descriptors van a ser también copiados. Pues cada uno va a tener su estándar input, su estándar output. Además, como se copia todo el file descriptor table, vamos a tener en común también el pipe. O sea, por donde comunicar. ¿Sí? Perfecto. Aquí testeo el valor de retorno del for. Pues yo sé que este código solo se va a ejecutar en el child. Entonces aquí le vamos a poner ahora child, porque solo es
él el que va a ejecutar este código. Listo. ¿Qué hago? Duplico el extremo que quiero conectar hacia el input de mi proceso child. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy conectando el lado de read. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo leer todo lo que alguien escriba del otro lado. Y lo estoy conectando al estándar input del proceso hijo. Literalmente lo que he hecho es hacer esta conexión de aquí. De el extremo de escritura. Entonces este va a ser la posición 0, o de lectura, perdón, este va a ser la posición 1. ¿Sí? Ok. Ahora, yo no necesito leer en el hijo, perdón, escribir en el hijo absolutamente nada, ¿correcto? Porque el hijo simplemente está consumiendo lo que el proceso padre le va a mandar a través del pipe. Entonces, de manera totalmente tranquila, puedo cerrar el extremo de su copia del file descriptor que ha heredado del padre, pero él puede manipular como le da la gana. Es diferente, ahora son dos cosas totalmente diferentes, solo han heredado los valores en sus file descriptor P. Entonces, el hijo cierra el extremo de escritura porque no lo va a usar simplemente. ¿Ok? Y el extremo de lectura, o sea, el valor del f de 0 en el hijo tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque ya lo he copiado y ya lo he redirigido. Entonces, este de aquí también puede ser cerrado. Porque todo lo que vaya al estándar input en el hijo se va a escribir en el file descriptor del pipe, del extremo de lectura. Entonces, estos dos de aquí puedo cerrarlos de manera totalmente tranquila en el hijo. ¿Ok? Bien. Finalmente, ejecuto el comando del hijo, ¿no es cierto? Ese va a ser el sort. Entonces, alguien le tiene que mandar su input, o perdón, su output. Y ese output tiene que ser enviado a través del extremo de escritura del pipe. Ok, entonces, cuando uno ejecuta esta línea de aquí, estoy usando un exe. Entonces, el código de sort, el binario, va a reemplazar el código del hijo. Y ya no voy a poder ejecutar nada de lo que venga después. O sea, literalmente se ha copiado el sort y ahora el proceso que está ejecutando aquí es el sort. Bien, ahora viene el padre. Entonces el padre tiene que conectar su estándar output a el lado de escritura del pipe para que así la información vaya del estándar output del padre a través de este pipe al estándar input del hijo, que ya está bien definido. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el padre, que es este código de aquí, voy a conectar el extremo del pipe en write, o sea, este de aquí, este lado de write, ¿sí? Y hago, o sea, duplico y reemplazo el estándar output del padre. Entonces, literalmente lo que estoy haciendo es conectar el estándar output del padre al lado de escritura del pipe. ¿Sí? Y como ha habido herencia de los file descriptors, ¿no? Entonces, estos dos procesos ahora tienen en común el pipe para poder comunicar entre sí. Bien. Del lado del padre ahora, como estoy solamente haciendo writes, porque estoy queriendo que el padre
escriba el output del LS, no necesito hacer absolutamente nada en el extremo read del pipe. Entonces puedo cerrar tranquilamente el FDC. Adicionalmente, como ya he hecho el dup, he hecho la duplicación del file descriptor y estoy reemplazando el standard output, también puedo cerrar el FD1 tranquilamente. Eso ya está validado. Y ahora en el padre ejecuto el comando ls. Entonces ya el programa original que estaba ejecutando va a ser totalmente reemplazado por el ls. Se va a ejecutar el ls, va a generar un output, va a pasar por el pipe y va a ser el input del sort. Y el sort simplemente va a terminar y botar su output a su standard output normal. ¿Se ha entendido esta vez? Sí, que has entendido. ¿Alguien tiene una consulta? ¿Quieren que Inge, repita algo específico? Inge, ¿puedes repetir la parte del red otra vez, por favor? ¿De cuál? Las partes final de cada proceso del red. Esto de aquí. Sí. Ya. Una vez más. Creo el pipe. Hago un fork. Es idéntico. Perdón, aquí he buscado. Tiene su estándar input, su estándar output y su estándar error. Perfecto. Ahora, este pipe del medio es heredado por los dos. Entonces puedo conectar, ¿no es cierto? En el código del hijo, conecto su estándar input a el extremo de lectura y cierro los dos file descriptors y ahora hago el exec. Al llamar al exec, el programa original, le vamos a llamar P, ¿no es cierto? Se ha copiado en memoria, entonces tenemos dos veces P. Al hacer el testeo, si es el PID 0, esto ya es código C, o sea, de child, es esta parte de aquí. ¿Sí? Y al llamar el exec LP, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando el código y ahora este ya no es ni C ni P, ahora es sort. Literalmente, en esta línea de aquí, se ha copiado el código de sort en el proceso. Solo se está ejecutando el sort. ¿Ya? En el padre. ¿No? Estamos en el padre. Conecta aquí el estándar out a el lado de escritura, entonces estoy conectando esto aquí. Perfecto. Cierro los dos extremos del pipe, que no los necesito, porque ya he conectado esto de aquí. Y ahora está llamando, haciendo un exec a el comando ls, es al binario. Y como ya sabemos, el exec lo que hace es agarrar el código binario y copiarlo completamente en la memoria. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que nuestro padre ahora es el ls. Ya no tengo absolutamente en memoria ningún código original. O sea, todo esto de aquí y todo lo que venía después desaparece. Ahora, el padre y el hijo son simplemente el ls y el otro es el soft. Y estoy reproduciendo exactamente lo que he hecho en esta línea de comando en el shell. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Sí, Inge, gracias. Perfecto. Ok. Entonces ahora vayamos a ver esto ya en código. Ok, entonces aquí tengo
Bien, entonces aquí tengo exactamente el mismo código, etcétera, ¿no? Entonces vamos ahora a ejecutar esto, compilar y ejecutar. Entonces hago gcc, pipe execfs, me genera el a.out, perfecto. Y como pueden ver, estoy queriendo conectar a través del pipe el comando ls-al. Entonces si hago ls-al, perdón, menos l, su output es todo esto. Ok. ¿Y qué quiero conectar? Quiero ejecutar o filtrar sort, ¿no? Y sort menos n. Pues lo que voy a hacer ahora es hacer un pipe aquí en la línea de comando y voy a hacer sort menos n. Hago enter y ahora el resultado es este de aquí. Muy bien. Entonces, en principio, si ejecuto a.out, debería tener exactamente el mismo valor, porque lo que he hecho es reproducir estos dos comandos, donde conecto el primer proceso, ejecuta el ls con el sort aquí. Vamos a ver y ejecuto y efectivamente pueden ver que es idéntico. He hecho, recreado en C lo que el shell está ejecutando. ¿Ok? Ahora veamos algo particular. Entonces, les había indicado que si agarro esto y ejecuto una redirección a, por ejemplo, un fichero resultado.txt. Ejecuto, nada se muestra en la pantalla, entonces el estándar output de este proceso ha sido redirigido a un fichero result.txt, entonces puedo hacer un more result.txt, ¿no es cierto? Y ahí está el output. ¿Qué va a suceder ahora con el error, el estándar error? ¿No? Por ejemplo, si yo ejecuto ls menos er, ¿no? Esto, o sea, este comando del ls no existe. Pues me da un error. ¿Ya? Si ahora yo quiero hacer, por ejemplo, ls error y le hago un pipe sort menos n y hago enter, miren, no hace el sort. ¿Por qué? Porque el sort está leyendo, el pipe me está conectando solamente el estándar output. El estándar error sigue siendo redirigido o sigue siendo dirigido a la pantalla. ¿Ok? Entonces voy a, por ejemplo, poner aquí en mi pequeño programa pipe exec menos fs. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo pongo aquí y hago el exec y le paso este error, ¿no es cierto? Entonces, este exec lo que va a hacer es ejecutar el ls, se va a dar cuenta que es un error y me va a botar el output del error en el estándar error. Ajá. Entonces, en el estándar error, yo no voy a poder redirigir eso al sort, ¿correcto? Entonces voy a ejecutar esto. Voy a volver a compilar. ¿Ok? Ok, entonces ahora tengo la versión donde el ls me está generando un error. Y vamos a ver que efectivamente el output no va a ser redirigido al otro proceso a través del pipe. Entonces ejecuto el a.out y como pueden ver, me bota algo en la pantalla y el sort no se ejecuta. Es exactamente lo mismo que hemos visto aquí en la línea de comando. Entonces el mismo output. Pero como yo estoy manejando los file descriptors, puedo redirigir también el estándar error a el mismo pipe. ¿Ok? Entonces voy a hacer eso. Voy a ahora agarrar
y tratar de redirigir en el padre, el que va a ejecutar el ls con error. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, dup2, ¿no? Estoy queriendo duplicar. ¿Qué cosa? El lado de write del proceso, del pipe, perdón, y quiero ahora redirigir todo lo que el proceso bote en el estándar error, también lo voy a redirigir al mismo pipe. ¿Sí? Entonces, con esta línea, estoy diciendo también redirigir, redirigir este de error al pipe right. Entonces, ahora, como he redirigido el estándar error, nada de lo que antes se imprimía en la pantalla se va a imprimir en la pantalla. Ahora se va a ir al mismo pipe que comunica hacia el sort. Entonces, ahora va a ordenar también el output del error en el sort. Entonces, voy a compilar. Y ahora hago un a.out. Y en este caso, no se ve exactamente, tal vez puedo cambiar el orden para que se vea que efectivamente hace un sort, pero como podría ser. Eh, es un sort invertido. Aquí con menos R creo que es. Vamos a probar aquí. Por ejemplo, si le hago es menos R, el sort, menos R. Sí. Pues ahora puedo hacer un sort invertido, entonces voy a volver a editar mi pequeño programa. ¿Ok? Entonces en el hijo voy a hacer un reverse. Okay. Entonces compilo de nuevo, hago el a.out y como pueden ver ahora ha hecho ha invertido el resultado. ¿Sí? Entonces efectivamente lo que estaba redirigiendo hacia el estándar error ahora es redirigido al mismo pipe para poder manejar ambos. ¿No? ¿Se ha entendido esto? Sí, he entendido. ¿Podría volver un rato al código de el archivo pipexxfs, por favor? ¿Sí? Y si todas las variables, o sea, los std error fill, bueno, file neo, y std out file neo, todos, ¿dónde las puedo encontrar? Porque seguro son más, ahora que lo pienso, y son, o sea, siempre existen, o sea, para cada, ¿cómo lo digo? Para cada comando seguramente tienen estas mismas salidas, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Estos de aquí? Sí, las std error, file número, std in, file, o cómo puedo conocer de los qué comandos tienen este tipo de variables, o cómo acceder a estas variables. Esto debería estar, a ver, veremos en el man. ¿Dónde podría estar esto? Um, Debe estar en, a ver, no creo que haya, pero ese, de, mm, no, no hay eso. Hay que buscar, pero la definición de seguro está en el header. Pero vamos a ver.
Pero los más importantes son los tres que les he indicado. Este de El in está error, de, el in y el out, ¿no ve? sí, este de in, este de out y este de er. Esos son los tres. A ver, debe estar aquí seguramente en el uni este de h. Voy a buscar. ¿Y todos los comandos tienen eso? ¿Solo qué comando específicamente? Porque usted justamente estaba buscando dup2, dup2, pero yo pensaba que era un error del sort, no estoy del todo seguro. Y pues por esa razón, o del ls. Y por eso pregunto si todos los comandos tienen el stdin file, no, o el stdout o el stderror, o solo ciertos comandos. No, 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 no. O sea, esto es una variable. Vamos a ver la definición, a ver si la encuentro. Pero debe ser, o sea, está definida como 0, 1 y 2. Voy a tratar de encontrar uni std h linux. eh, no, no está en el uni 3. Esto es haciendo. A ver. Aquí está. Eh, Pueden ver mi pantalla, ¿no? Todavía. Sí, que se puede ver. Ya, aquí está declarado aquí está. Estos son los tres y está definido literalmente como 0, 1 y 2. O sea, por eso les decía, es totalmente equivalente que pongan, por ejemplo, write, si quieren escribir en el output, write 1, y eso les mostré. Si veo aquí, aquí está. Voy a editar esto. O sea, aquí estoy escribiendo implícitamente en el estándar out, porque la función printf por defecto escribe en el estándar out. ¿Sí? Aquí estoy haciendo un write al de out file, ¿no? Que, como han visto, está definido como 1. Y aquí estoy utilizando el fprintf, también el stdout, así, está definido como 1. Y literalmente puedo hacer esto. Yo puedo agarrar y decir byte o lo que sea, 1. ¿No? Entonces aquí puedo poner byte con 1 en vez de stdout. ¿No? Entonces hago gcc, el direct. Que no me gusta. Tengo que decir el tamaño. Bueno, vamos a hacer algo más corto que no quiero contar los bytes. Son los internos. El 4, 3, con esto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes, ok. Y aquí estoy utilizando indistintamente el stdout, file no o el 1.
O sea, si hago un, voy a borrar el file text, lo que no haga, y hago un pcc, lo ejecuto, ¿no? Y el contenido, efectivamente, aquí está escribiendo. ¿Sí? Entonces, totalmente equivalente, el valor 0, 1 y 2 por defecto son los tres file descriptors que se utiliza para esos tres. Y ya los que el usuario abra con ficheros, sockets, pipes o lo que sea, eso se va a ir aumentando los valores, entonces no podemos asumir que es exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Tenía previsto que llenen un cuestionario, pero ya es un poco tarde. Normalmente teníamos el examen el día de mañana. Entonces, el examen lo vamos a mover al día miércoles, ¿les va? Estaría bien, Inge, para estudiar, pero igual, bueno, sí, Inge, me gustaría el día miércoles. Es un día más. ¿Ya? Está bien, Inge. Ok, entonces movemos el examen. Mañana vamos a continuar con esto en detalle para que entiendan y les voy a presentar el trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 2 lo vamos a hacer hasta el día jueves, ¿está bien? Sí, Inge, está súper. Ya, y el trabajo práctico número 3 hasta el lunes. Ok, Inge, muchas ¿Listo? gracias. Y ¿puede por un segundo mostrar, poner en pantalla el código del, o sea, el último código donde ejecutó para que Pipeline muestre un one, o sea, la conexión? Eso Ujú. más quiero revisar. El archivo del Emacs Redirect, creo que se llama. Sí. Aquí, por si acaso, eso no les he indicado, pero aquí pueden ver que hay una diferencia entre lo que se está escribiendo en el orden, ¿no? El último que he hecho es el one y en realidad se está poniendo como segundo, ¿ya? Eso se debe a que cuando uno está escribiendo en ficheros o utilizando el write o el printf, eh, algunas veces hay que forzar a que se vacíe el contenido del file de script, ¿no? Entonces, para eso se puede utilizar flash o flash. Entonces, en caso de que quieran ustedes forzar y respetar el orden de lo que se escriba, ¿no? Porque aquí se hace una combinación súper complicada, ¿no? Si utilizarían solamente write o solamente printf o solamente fprintf, ahí sería en orden, pero aquí como ustedes tienen una combinación medio rara, pues por eso es que el resultado está en desorden. ¿Ok? Pero mañana vamos a continuar con ejemplos concretos. Ya quiero que entiendan bien esta parte, porque o sea, no es tan trivial hacer las conexiones cuando ya vean el trabajo práctico. ¿Listo? Entonces, hasta el día de mañana. Y bueno, el material ya lo tienen en realidad porque ya subí anteriormente todas las diapositivas. Gracias. Gracias, Inge. Ok, nos vemos Gracias, mañana. Inge. Hasta luego, Gracias, que Inge. Hasta mañana. Bien, Inge, gracias. Mañana, adiós.